Esto que me sucedió fue aproximadamente en el año 2021, cuando estábamos en plena pandemia. Mi nombre es Leo. Me habían despedido de mi trabajo porque hubo recorte de personal. Me dieron una pequeña liquidación que no nos duró mucho tiempo. Tampoco tenía ahorros. Un amigo que tenía unos taxis y los rentaba para trabajar me ofreció el trabajo. Yo acepté porque ya tenía días buscando y en ningún lugar me aceptaban. Recuerdo que en esos días casi no había pasaje por lo mismo de que todos teníamos que estar en cuarentena. Pero, queriendo o no, teníamos que salir a buscar trabajo para mantener a nuestras familias, con temor y tratando de extremar precauciones, como aislarnos con un plástico que había puesto entre el asiento de los pasajeros y yo. Usaba cubrebocas, gel antibacterial y sanitizaba a las personas que transportaba. Esa ocasión no había tenido pasaje. Todos mis compañeros estaban igual, muy preocupados por el temor de llevarle el contagio a nuestras familias. Pero teníamos que llevar a la casa el sustento, y eso nos hacía arriesgarnos a todos. Esa noche mis compañeros se retiraron, por lo que decidí esperar un rato más a ver si caía algo. No completaba ni para la cuota que le tenía que dar al dueño del taxi. Se acercaron dos personas ya mayores. Me dijeron que si por favor los llevaba al otro extremo de la ciudad. Ya era muy noche, y viendo que no había hecho casi nada de dinero, decidí aceptar. Al subir, me dijeron que me agradecían por haberlos recogido porque habían ido a dejar al hospital a su hija, que estaba infectada por el virus que nos estaba azotando a todos, y que por estar haciendo los trámites se les había hecho tarde. Iban muy preocupados porque temían por la vida de su hija. Me contaron que decidieron internarla porque ya iba muy mal y que no los dejaban quedarse en el hospital, que tenían temor de que sus nietos estuvieran infectados también, porque habían convivido mucho con su hija. Iban muy cubiertos, llevaban hasta guantes y cubrebocas, cosa que yo les agradecí porque era una manera de proteger y protegerse. Me dio un poco de temor de que me infectaran, los rocié con alcohol, pues ya era algo común hacer eso en esos días. También sentí tristeza por lo que les estaba sucediendo, y les pregunté hasta dónde los tendría que llevar. Cuando me dijeron bien la dirección, estuve a punto de decirles que mejor se bajaran, porque ya era muy tarde. Esa dirección quedaba a más de hora y media, pero al verlos tan tristes y desolados, y también la necesidad que tenía de ganarme ese dinero, era más fuerte, así que acepté. La carretera estaba casi desierta. Muy pocos se aventuraban a salir por el temor al contagio. Yo estaba pensando en el regreso por esa carretera tan solitaria. Pasamos por un lugar boscoso y con muchas curvas. De pronto vi a una mujer que caminaba por la orilla de la carretera. No me detuve y tampoco me hizo la parada. Sentí un poco de pena de dejar que siguiera caminando tan sola por ese camino tan oscuro y peligroso. Estuve a punto de regresarme para auxiliarla, pero había escuchado que algunos maleantes usaban de carnada a una mujer para que uno se detuviera y en ese momento asaltar al automovilista. La verdad, tuve temor de ser asaltado. Seguimos nuestro camino. A través del retrovisor la vi que se quedaba muy atrás y seguí manejando. Cuando íbamos llegando a la dirección que estas personas me habían dado, vi que la mujer que habíamos dejado muy atrás iba enfrente de nosotros, a un lado de la carretera. Esto me sorprendió. Me pregunté a mí mismo cómo había sido posible que nos alcanzara tan rápido. Miré por el retrovisor para ver a los pasajeros si tenían alguna reacción al verla, pero parecían ir dormidos. Prendí la luz de adentro y les pregunté si habían visto a la mujer por la carretera saliendo de las curvas. La mujer me dijo que no había visto nada y el hombre no contestó, y siguió con los ojos entrecerrados. Traté de ya no molestarlos con mis cosas. Yo seguí manejando ya con aquel temor. Al fin llegamos al destino que me habían indicado. Eran aproximadamente las 12:30 de la noche, ya era bastante tarde. Afortunadamente, el señor me dio una muy buena propina y con eso me di por bien servido. Él dio media vuelta para irse y de repente regresó y me dijo que él sí había visto a esa mujer. Me dijo que me regresara con cuidado y que ya no levantara a nadie más porque era un barrio muy peligroso. Le agradecí y di vuelta ya para irme.
Yo seguía pensando en esa mujer. Llegué a la conclusión de que tal vez no era la misma que había visto kilómetros atrás. No podía decir que era producto de mi imaginación, este señor también la había visto. Puse música para dejar de pensar en eso y tratar de relajarme un poco. De pronto vi que una persona estaba en la orilla de la calle haciéndome la parada. Con la necesidad que tenía, no pensé en el peligro ni en la recomendación que el señor me había hecho de no recoger a nadie más. Me sentí con suerte y pensé que ya no regresaría solo y que era mi oportunidad de hacer otros pesos. Me estacioné. Era una mujer. Al subir le pregunté a dónde quería que la llevara. Me dio una dirección, pero era de ese mismo lugar. Le dije que no conocía bien el lugar porque no vivía ahí. Ella me dijo que no me preocupara, que ella me iba a ir indicando el camino hacia donde quería ir. No llevaba ninguna protección. Le facilité un cubrebocas, a lo que ella me lo recibió. Cuando rozó mi mano con la suya, la sentí muy fría. Por el retrovisor miré que no se puso el cubrebocas. Me preguntaba a mí mismo cómo es que una mujer tan elegante y bonita como ella anduviera tan sola a esa hora. Era una mujer de aproximadamente 25 años. Llevaba un vestido largo negro muy ceñido a su cuerpo y un abrigo en uno de sus brazos. También llevaba un sombrero, lo que se me hizo raro porque casi nadie usa sombreros y menos en la noche. Su vestimenta era un tanto anticuada. Ese sombrero también tenía una tela transparente que le tapaba el rostro. A través de esa fina tela se veía que tenía unas facciones muy bonitas. Al darse cuenta de que la observaba, se agachó y sonrió. Luego se quitó el sombrero, sacó de su bolso un labial y un espejo y se retocó los labios. Así continuamos el resto del viaje. No pregunté nada para no incomodarla. Desde que ella subió, el auto automáticamente se apagó el estéreo, y por más que quise poner música, no lo logré. También se sintió que bajó drásticamente la temperatura, al grado que tuve que orillarme para bajar a ponerme una chamarra. Al subir nuevamente, prendí la calefacción, pero aún así el frío no se quitaba. Me pareció muy raro porque ella parecía no sentir frío ya que no se puso el abrigo que llevaba. También noté que se percibía un olor a flores y a incienso, pero no dije nada. Ella empezó a platicar conmigo. Me hacía preguntas de cosas cotidianas como si era casado o si tenía hijos. Yo le contestaba que sí lo estaba. Yo no hacía preguntas, solo respondía cuando ella me las hacía. Me enfoqué en seguir las instrucciones de aquella mujer. Llegamos a las afueras de un panteón. Eso se me hizo muy extraño, más cuando dijo que me estacionara, que ya habíamos llegado. Abrió la puerta y bajó. Me pidió que la acompañara porque le daba un poco de miedo entrar sola. Yo no sé por qué no me negué. Bajé y me fui con ella. Cabe mencionar que me vi en la necesidad de bajar porque aún no me pagaba y le dije que yo no era buena compañía. Ella me dijo que no importaba, que nomás la siguiera, que con eso era suficiente. La noche estaba muy oscura, realmente yo no podía ver bien, solo me guiaba por su silueta. No quería ni voltear porque estábamos rodeados de tumbas y a mí los panteones siempre me han dado miedo. Y más de noche, nunca lo hubiese pensado en visitar a esa hora ni imaginarlo. Más adelante vi que al fondo del cementerio estaban otras personas reunidas y me dije que tal vez ella era alguna de esas personas que se dedicaban a hacer trabajos de magia negra, donde hacían sacrificios humanos y ese tipo de cosas en los panteones, que tal vez se habían reunido para eso. Sentía el ambiente muy pesado. De pronto me vino a la mente que tal vez la víctima para esos rituales sería yo. Por eso ella me había llevado con engaños. Eso me inquietó demasiado y poco antes de llegar a donde se veían esas personas reunidas, como a escasos 10 metros, me detuve. Noté que eran puros hombres, y aparte de eso, parecían tener luz propia, los podía ver muy bien. Le dije a la mujer que mejor nos regresáramos, que podía ser peligroso para ella, y que lo mejor sería alejarse de esos hombres. Ella me contestó que no me preocupara, que ya estaba acostumbrada a esas personas. De hecho, eran sus amigos.
Cuando escuché esto, me preparé para echarme a correr fuera de ese lugar, pero ella me dijo que no temiera, que me pagaría y me dejaría ir. Ya no quise seguir avanzando. Ella dijo que ahí se quedaría y que, si yo gustaba, podía unirme a ellos, que lo pasaríamos bien. Me lo dijo de una manera que creí que se me estaba insinuando, pero yo le dije que no, que en mi casa me esperaba mi familia, que me pagara y ya me iba a retirar. Ella sacó unos billetes y me los dio. No sabía cuánto me estaba dando porque no alcanzaba a ver la denominación de los billetes. Ni siquiera me preguntó cuánto había sido por el viaje, pero no me importó. Lo que yo quería era salir cuanto antes de ese lugar. Vi que esos hombres que estaban reunidos voltearon a verme. Tenían una expresión de miedo, se veían heridos en la cara, algunos parecían que casi se les caía la cabeza, parecían zombies. Sentí como el sudor corría por mi espalda. Vi que luchaban por salir, pero algo invisible no se los permitía. Aquellos me gritaban que huyera, que era mi momento, que aún podía escapar. Volteé a ver a la mujer y fue cuando vi que me miraba con los ojos brillantes y una malvada expresión en sus labios. Tenía una sonrisa desquiciante y amenazadora. Creí que si esperaba unos segundos más no saldría jamás de ahí. No lo pensé dos veces y salí despavorido, saltando y chocando entre las tumbas. En cada zancada que daba sentía que ella me iba a agarrar. Claramente sentí cuando puso sus manos huesudas en mi espalda. Justo en ese momento caí. Creí desmayarme, pero al oír su risa diabólica me arrastré. Más adelante me levanté como pude y corrí por mi vida con toda la fuerza que tenía. Contrarreloj llegué al taxi. No sé cómo pude, pero lo encendí y arranqué. Aquella mujer jugó conmigo. Avanzaba unos cuantos metros y el carro se regresaba solo y volvía a quedar en la puerta del panteón. Así sucedió como 3 o 4 veces. Me regresaba hasta donde ella estaba. Ya en su forma real, era un horripilante cadáver con las cuencas de sus ojos vacías y sus espeluznantes carcajadas que me taladraban los oídos. Cuando al fin me dejó ir, iba sudando de miedo, arrepentido por haber dejado subir al auto a ese ser. Ya adentro se seguía percibiendo ese olor a flores y a incienso, ya no se sentía tan baja la temperatura, o tal vez porque yo al correr iba sudando, no lo sentí tan frío. Manejé unos 5 minutos y me detuve en una tienda de autoservicio. Los empleados, al verme, pensaron que me habían asaltado y me preguntaron si todo estaba bien o si quería que llamaran a una patrulla. Les dije que estaba bien, que solo me dejara reponerme un rato. Me dijeron que podía estar allí el tiempo que quisiera. Compré un café muy cargado para ver si dejaba de temblar por la impresión que acababa de tener. Estuve a punto de accidentarme 2 veces en el trayecto del camino, cuando de pronto volví a ver a aquella mujer que había visto la primera vez. Esta vez se acercó al grado de casi tocar el auto. Ella me pareció familiar. Lo extraño es que yo no sentía miedo, al contrario, sentí un poco de calma. Se acercó más y me pareció ver en esa mujer a una de mis hermanas que había fallecido hacía aproximadamente 1 mes a causa de la pandemia. Ella y yo habíamos sido muy cercanos, nos queríamos mucho y siempre nos protegíamos. Seguí acelerando, pero ella iba a la par conmigo. Yo sentía que en cualquier momento podía enloquecer. Tenía sentimientos encontrados. Por un lado, esta mujer me infundía tranquilidad, y por otro, la mujer que me aterraba. Cuando salí de las curvas, aquella mujer dejó de seguirme. Vi por el retrovisor que me sonreía y me decía adiós. Me tranquilicé un poco. Antes de llegar a mi casa, me fumé 2 o 3 cigarros. Aún no comprendía lo que me había sucedido. Al entrar a casa, mi familia dormía. No quise despertar a mi mujer para contarle lo que me había sucedido. Entré a bañarme y en ese momento fluyeron mis lágrimas hasta desahogarme. Esa noche no pude dormir. Esa mujer diabólica y esos hombres atrapados eran imágenes que no salían de mi cabeza. Me acosté un rato y amaneció. Me dispuse a salir temprano para volver a trabajar. Mi esposa se levantó a prepararme el desayuno. En lo que me tomaba un café,
Al notar que yo estaba muy callado, me preguntó si algo me sucedía. Como ella sí cree en esas cosas, le conté todo lo que me había sucedido. Ella me dijo que tal vez la medalla que traía, que estaba bendita, y el espíritu de mi hermana me habían protegido de esa extraña y malvada mujer. Se veía muy impresionada por lo que me había sucedido. Me dijo que tal vez sería bueno ir a ver a una persona que se dedicaba a leer las cartas y a ese tipo de cosas, para que me dijeran quiénes habían sido esas mujeres. Yo le dije que no teníamos el dinero suficiente para esas cosas. Llegué a la base de los taxis y mis compañeros me preguntaron qué me había sucedido, que me veía muy pálido y si había caído algo de trabajo en la noche. Les conté lo que me había pasado. Creí que se burlarían de mí, pero no fue así. Uno de ellos me dijo que ya les habían contado algo parecido, que yo había tenido de pasajera al espíritu de la dama del asfalto. Así le habían puesto a ese ente, y que se aparecía en las noches en cualquier carretera. No tenía una en especial. Llevaba a los taxistas que caían en su trampa a un panteón cualquiera. Se les insinuaba y les preguntaba si querían quedarse con ella un rato. Muchos que sí lo hicieron tuvieron un triste final. Amanecían en el fondo de algún barranco o en el panteón, muertos, algunos desfigurados. Afortunadamente yo no había caído en sus redes. Me dijeron que era un alma en pena, la cual tenía una leyenda en ese lugar. Al parecer había sido una mujer muy bonita y elegante. Una noche había salido a una fiesta y se le había hecho muy tarde. Nadie de sus compañeros de fiesta pudo llevarla a su casa, por lo que salió sola. Para su desgracia, hizo la parada a un taxi, y el chofer abusó de la manera más horrible y brutal de ella. Para que no hablara, la mató y la aventó a una presa de aguas negras, totalmente desnuda y desfigurada, para que nadie reconociera su cadáver, que fue encontrado después de varios días. Ese hombre tuvo su merecido. Ella volvió del más allá para vengarse y ahogarlo en la misma presa a donde aventó su cadáver, no sin antes torturarlo. No conforme con eso, siguió matando a hombres que se aprovechaban de las mujeres. Desde entonces vaga en busca de venganza con todos aquellos que intentan hacerle lo mismo, y solo los que intentan sobrepasarse con ella tienen un trágico final. También me dijeron que por eso ellos prefieren no levantar pasaje a tan altas horas de la noche. En ese momento recordé que ella me había pagado con unos billetes. Creí que habían desaparecido. Metí las manos al pantalón y efectivamente traía unos billetes que ya no servían. Eran del año 1964. Estuve a punto de tirarlos. No quería nada que me recordara esa espeluznante experiencia. Pero uno de mis compañeros taxistas los revisó y vio que estaban en muy buen estado. Me dijo que él conocía a una persona que compraba billetes antiguos, que si quería, él checaba si los podía vender. Le dije que sí. Después de todo, era mi paga. Para mi buena suerte, los vendió a buen precio. Le di una pequeña comisión más porque sabía que él también necesitaba el dinero. Si no fuera porque realmente necesitaba ese trabajo, lo hubiese abandonado ese mismo día. Tardé un tiempo para volver a manejar a altas horas de la noche. Evitaba salir lejos del área de mi trabajo. No he vuelto a tener experiencias como esa ocasión. Rezo por no tenerlas jamás. Aún tengo pesadillas de esas pobres almas que no pueden escapar de su horripilante y feroz guardiana. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.